Un cordial saludo para todos, mi nombre es Jefferson Jauregui. Hoy venimos en grupo a hablarles sobre habilidades comunicativas que está constituido por naturaleza del lenguaje, propiedades universales del lenguaje, funciones del lenguaje. Nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes: González Jaime Lady Tatiana, Jaime Escamarón Daniela, Jauregui Burgos Jefferson y Lara Otero Jimena. Naturaleza del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es aquella forma que tienen los humanos para poder comunicarse a través de un conjunto de signos, tanto orales como escritos. A través de su significado y su relación permiten la expresión y la comunicación humana. El lenguaje no depende de la naturaleza en sí, sino de la atribución y uso que le dé el ser humano. Es importante distinguir dos interpretaciones: sentido amplio y sentido estricto. El sentido amplio, la capacidad global del hombre para simbolizar la realidad, desarrollar el pensamiento y comunicarse a través de cualquier medio. Muy bien lo podemos hacer en un ejemplo eh, de una comunicación amplia. Es dar a expresar lo que siento por medio de mis expresiones faciales. En cualquier parte del mundo donde yo me encuentre, con eh, una expresión de mi rostro, yo puedo dar a entender si me gusta algo, si no me gusta, si estoy feliz o si estoy triste, si estoy enojado, si estoy contento. Por ejemplo, sería el lenguaje de señas, que es un lenguaje universal, y en algunos países es obligatorio que los policías eh, sepan ese lenguaje. Estricto la facultad para adquirir, desarrollar o aprender una habilidad lingüística natural para poder comunicarnos. Eh, es como el idioma, ¿sí? Código lingüístico. Código lingüístico es la escritura como tal, que está constituido por sistemas de signos especiales, vocales, articulado con reglas propias gramáticas, ¿sí? Que los hablantes oyentes de una determinada comunidad conocen, aceptan y usan en su sentido, en su necesidad cotidiana. Por ejemplo, el habla, el código lingüístico, está el alfabeto. Hay más de 70 alfabetos, alrededor de 65 alfabetos vienen del latín. Entre esos está el español. Y ya de ahí hay otros alfabetos como está el ruso, el chino, el hebreo, el árabe, el griego y el braille. El braille es el alfabeto para las personas que tienen discapacidades visuales. También encontramos un alfabeto que es el alfabeto de clave morsa, que fue utilizado y todavía creo que es utilizado en las guerras, en el ejército, y para pedir ayuda. Es una clave también universal, un sistema universal. Oyente y hablante. Aplica, identificar y analizar las características propias del lenguaje, sus funciones, su estructura y su uso en la práctica del discurso. Para eso, pues, siempre se debe que tener un hablante, que es el que va a dar el mensaje, un medio de comunicación que es el canal, puede ser hablado, escrito, ¿sí? Como sea. Y el receptor, que es el que va a recibir e interpretar el mensaje. También se puede hacer un círculo, que sería el círculo del hablante, en el cual los papeles se intercambian constantemente, y se puede dar un claro ejemplo cuando, pues, dos amigos se, se reúnen y comienzan a hablar entre sí. Buen día a todos, hoy les voy a hablar acerca de las propiedades del lenguaje. Se desarrolla en 7 niveles este fenómeno lingüístico. El fenómeno lingüístico son las sustracciones o adiciones de sonidos a las palabras, tanto en principio, en el medio o en el final, como por ejemplo, amá en vez de mamá, está bien en vez de está bien, emprestar en vez de decir prestar. El conocimiento del lenguaje es la capacidad propia de cada individuo. Se desarrolla en un plano individual en la consideración de un hablante oyente. El hablante, persona capaz de comunicarse adecuadamente usando formas léxicas. Oyente, individuo que escucha, como en el contexto social. Práctica. Este pertenece más a acciones individuales y concretas, pero también se introducen en la esfera social, ya que el ejercicio lingüístico
exige como mínimo la existencia de dos personas. Es sistemático y creativo. El carácter sistemático del lenguaje se deriva no solo de la consideración saussuriana de la lengua como sistema de signos, ya que el padre de la lingüística antigua, Saussure, creía que nos comunicábamos por signos lingüísticos, en la cual la lengua es sistemática, es decir, no solo se trata de signos y símbolos, sino la organización de estos para así habilitar al hablante y oyente para emitir y comprender oraciones. El lenguaje está conformado por dos elementos, el significado y el significante. Significado. El significado es la unión de características que nos permite generar una idea gráfica, o sea, es la imagen mental que nos dispara a una palabra. Ejemplo, flor. Significante. El significante es la información que tenemos del significado. Por ende, el significante es la palabra como tal, flor. El significante se encarga de rebanar las palabras en fonemas, lexemas y morfemas. Los fonemas son los sonidos de las letras, por ejemplo, la R, rm. El lexema es la raíz de la palabra y los morfemas las hojas que le dan género y número. Ejemplo, leonas. León sería el lexema. La A le daría el género y la S el número. Los sistemas de la lengua pueden ser cerrados o abiertos. Cerrados. Elementos de tipo gramatical, formas, que serían números, categorías, género, funciones, que serían pronombres. Abiertos. Permiten la entrada teóricamente ilimitada de elementos léxicos, por ejemplo, raíces, categorías nominales, verbales y adjetivos. Todo esto por la recursividad. La recursividad son las posibilidades de ampliar una oración usando estrategias comunicativas. ¿Qué es la creatividad? La creatividad hace parte de la competencia lingüística y según diversos autores es la nota diferencial del hombre frente al animal. Este es esencial en el lenguaje ya que permite construir mensajes siempre nuevos a partir de los medios finitos que le da la lengua. Como ya lo vimos anteriormente, el signo lingüístico está constituido por un significante y un significado. Este requiere un aprendizaje especial para poder leer y escribir. La propiedad del fenómeno del lenguaje es la número 4. Esta se manifiesta primariamente como vocal. El carácter fónico, es decir, el oral o el vocal del lenguaje, infieren que el habla está primero, es decir, primero aprendemos a hablar para así poder llegar a la escritura. La escritura es una recodificación de la lengua hablada, es decir, que se requiere de un aprendizaje especial para poder leer y escribir. Cabe resaltar que el texto escrito se ha convertido en el medio más importante de la expresión del saber. El alfabetismo es considerado cada vez como una necesidad, al igual que la salud y la alimentación. Se producen en cadenas articuladas. Tradicionalmente se ha asignado que el lenguaje humano se caracteriza por ser articulado. Articular equivale a unir, encadenar o relacionar una línea con otra. Esto se basa en una producción de signos de cadena. Según el francés André Martinet, ha formulado la existencia de dos clases de unidades sígnicas analizables en dos articulaciones, las unidades mínimas significativas y las unidades mínimas distintivas. Las unidades mínimas significativas son las portadoras de algún tipo de significado, es decir, la palabra. Un claro ejemplo que podemos ver es que señor, señor es el lexema. A, as, es, ita, itas son los morfemas. La unión de entre el lexema y el morfema se llaman monemas. Las unidades mínimas distintivas son los monemas, es decir, varias unidades distintivas articulan una unidad significativa, es decir, como el ejemplo anterior, a, as, ita, itas serían las unidades mínimas distintivas. Sexto, es arbitrario y convencional. Los signos de la lengua de un contexto tácito social es la relación de un significante con el significado.
Esto llevándolo a que sean no a que no sean motivados, sino que sea convencional. Sin embargo, pues es relativo ya que poseen algún tipo de motivación. Y séptimo, evoluciona con el tiempo. El cambio lingüístico es el paso de una lengua a otra, como en el caso de la evolución del latín al castellano. La lengua es una herencia social, por lo tanto es transmisible por la tradición. Esto puede tener cambios en cuanto a los factores culturales, políticos, étnicos, religiosos, entre otros. Funciones del lenguaje. Entonces, las funciones del lenguaje podemos definirla exactamente como el uso y la finalidad que se tiene en el proceso comunicativo, lo cual constituye el más perfecto y útil sistema de comunicación. Las funciones del lenguaje se dividen específicamente en 6: expresiva, apelativa, metalingüística, referencial, fática y poética. La función representativa sirve para transmitir información de una forma objetiva y se caracteriza por los mensajes que el emisor transmite acerca de una información del mundo que lo rodea. Un ejemplo es si te digo que en mi ciudad hay 100.000 habitantes, entonces estamos ante la función representativa. La emotiva transmite un mensaje donde el emisor manifiesta sus emociones, sus sentimientos, su estado de ánimo, ¿sí? Cuando decimos te amo, felicitaciones, no te rindas, qué pereza esta clase, si estamos manifestando cómo nos sentimos. La función conativa lo que busca es influenciar en los demás, ¿cierto? En las acciones de los demás, ya sea en su conducta o en las ideas también. Entonces, por ejemplo, si tu mamá te dice no vas a tender la cama, no espera que le contestes, sino que efectivamente pues tiendas la cama. Otro ejemplo sería cuando el profesor dice faltan 10 minutos para terminar el examen, el profesor no te está informando la hora, ¿sí? Te está apurando para que termines el examen. Por último, la función poética o estética se comunica con la belleza del lenguaje, literaturas, poesías, donde lo que se busca es llamar la atención. Además, emplea recursos como la rima, versos y figuras literarias. Por ejemplo, si has escuchado el dicho, el que canta, las penas espanta, o cuando escuchas a un narrador decir que tal jugador es el corazón y el alma del equipo, o cuando le expresas a tu amor imposible que lo que más te gusta leer son sus miradas. Estás haciendo uso de la función poética. Muchas gracias por su atención, compañeros. Esperamos que haya sido de su agrado y entendimiento la anterior exposición.